¿Qué tan lejos de nosotros están el Sol o la Luna? ¿Cómo sabemos el tamaño del sistema solar? ¿Cuánto tiempo nos tomaría llegar a la estrella más cercana? Hola, soy Roberto Vázquez y este es el curso en línea de astrobiología AstroBioMock. En esta clase conoceremos algunos de los métodos que existen para saber las distancias y los tamaños de los diferentes objetos astronómicos. Estoy seguro que te sorprenderá la escala del universo. Empezamos. Vamos a darnos cuenta que el universo, cuando se habla del espacio vacío, realmente sí que está vacío, tiene una densidad bajísima, hay muy pocas cosas y están muy separadas. Vamos a ver que hay estructuras muy grandes y que entre estas estructuras sus componentes pues son están muy distantes unas de otras. Entonces vamos a empezar primero con las escalas planetarias. Bien, entonces, ¿qué unidades de medición vamos a usar? Bueno, vamos a poder usar una unidad conocida, el kilómetro. En unidades científicas, porque somos científicos, es 10 al cubo, 10 a la 3 metros. ¿Verdad? El radio de la Tierra son aproximadamente 6.400 kilómetros, 6.4 por 10 a la 6. Y la distancia media al Sol son 150 millones de kilómetros, más o menos. 1.5 por 10 a la 11. Entonces la notación científica nos ayuda a ahorrarnos estas cantidades extravagantes de ceros y poner un exponente en un número 10, pues para hacerlo más económico el asunto. Bien, esta distancia última que les mencioné, la distancia media al Sol, es lo que se ha definido como la unidad astronómica. Es la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol y la usamos como una unidad para todo lo que tenga que ver con los planetas del sistema solar. Este 1.5 por 10 a la 11 metros equivale a 8 minutos luz. Es decir, que una partícula de luz, un fotón, un rayo de luz que salga del Sol ahorita, dirigido exactamente hacia nosotros, va a tardar 8 minutos en llegar. Entonces eso nos lleva a decir, ok, entonces si yo uso esa correspondencia de 1.5 por 10 a la 11 metros igual a 8 minutos luz, ¿cuánto sería un año luz? ¿Verdad? Hacemos el cálculo barato y un año luz es 9.4 por 10 a la 15 metros. ¿Sí? Sería la distancia en que la luz recorrería durante un año. Hay otra unidad, estas unidades de años luz las usamos para cosas un poquito más lejos que los planetas, pero no muy lejos tampoco, ¿no? O sea, digamos que en el vecindario local de estrellas. Los astrónomos usamos otra unidad que se le parece mucho en cuanto al tamaño, pero que es diferente, se llama parsec y son 3.2 años luz, o sea, es muy parecida a la unidad 3 por 10 a la 16 metros, pero van a ver que es muy útil para la astronomía observacional. Es mejor hablar en parsecs que hablar en años luz para determinadas distancias a las estrellas. Ok, entonces la primera ley de Kepler dice las órbitas son elipses estando el Sol en uno de los focos. ¿Cómo lo hizo Kepler para sacar eso? Se echó como 15 años para eso. Yo creo que esta es la ley más difícil de comprobar. La otra ley que sí se me hace espantosamente complicada para que con lo que sabía Kepler se pudiera hacer es esta que dice que el radiovector que une al Sol con cualquier planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Pero esta es una de las leyes más sencillas de demostrar, ¿sí? Si uno aplica esta situación, en 3 renglones deriva uno la segunda ley de Kepler.
Bien, pero la ley que nos importa para lo de los planetas es esta. Es la tercera ley de Kepler. También es otra ley muy sencilla de demostrar y viene de igualar la fuerza gravitacional, la de Newton, F igual a G, M1, M2 entre R cuadrada, igualarla a la fuerza centrípeta, ¿no? M omega cuadrada entre R, se va la masa del planeta, nos queda la masa de la estrella, y en 3 patadas uno llega a una relación en la que el cubo del radio y el cuadrado del periodo son iguales, bueno, su relación entre ellos es una constante. Una constante donde está metida la masa de la estrella. Entonces es muy importante saber que si vamos a calcular este tipo de cosas para otros estrellas, para lo que le llamamos los exoplanetas, entonces esa constante va a ser diferente, ¿no? Porque va a estar involucrada la masa de la estrella. Bueno, esto esencialmente es que los planetas que están más cercanos le dan más rápido, más vueltas al Sol que los que están más lejanos. Por eso cuando uno habla de órbitas habla de un perfil kepleriano de velocidades, significa que conforme me voy yendo más lejos voy a tardarme más en dar una vuelta. Eso. ¿Y esto para qué me sirve? Ah, pues mira, aquí tengo una tabla muy bonita, la de hace rato, pero aquí estoy resaltando la distancia al Sol en unidades astronómicas para evitarnos problemas con los kilómetros. Y aquí el periodo orbital en años para evitarnos el asunto de los segundos, de tal manera que la Tierra es 1 y 1, ¿verdad? Entonces, si yo divido el cubo de la distancia al Sol entre el cuadrado del periodo orbital para la Tierra, sería 1 al cubo entre 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Entonces significaría que esa relación es igual a 1 para el sistema solar, con esas unidades. Entonces, ¿eso qué significa? ¿O cómo lo puedo utilizar? Pues bien suave, bien fácil. Yo no sé, en esta tabla, por ejemplo, yo no sé esto. No lo sé, la distancia del planeta no la sé. Pero sé que en el caso de la Tierra, ya me la sé, es una unidad astronómica y el periodo es un año. ¿Sí? Entonces sé que 1 entre 1 es igual a 1. Eso también lo sé. Ahora, este es el periodo orbital y ese sí lo podemos conocer. Porque vemos cómo, y los griegos también lo sabían, cómo los planetas se mueven en el fondo de las estrellas. Los más sencillos de ver son Mercurio y Venus. Siempre están cerca del Sol, al atardecer o al amanecer. Entonces, cuando yo vea a Venus en su extremo más lejano del Sol al atardecer, y lo veo en el extremo más lejano al atardecer, y llevo un conteo de cuántos días han pasado entre esos dos eventos, hello, ya tienes la mitad del año venusino. Lo multiplicas por 2 y ya tienes el año venusino en años terrestres, ¿no? Esto sería en cuestión de meses, ¿no? Lo mismo le podemos hacer a Mercurio, es más complicado porque está más cerca del Sol, pero también se puede ver Mercurio. ¿Sí me explico? Entonces, el periodo, es decir, el tiempo en que un planeta tarda en dar una vuelta, lo podemos medir, lo podemos calcular. Y si tenemos eso y sabemos que la relación es igual a 1, pues hacemos lo que hizo él ahorita. Es agarrar este número, elevarlo al cuadrado, sacarle raíz cúbica y tendríamos la distancia del Sol a cada uno de los planetas. Bien, entonces ya que estamos puestos, pues estimemos la distancia a las estrellas. Para eso vamos a usar un concepto que se llama paralaje. La paralaje, porque es dama, la paralaje es un ángulo que hay entre lo que sea. Imagínense, si ustedes ven bien, bueno, con el dedo pulgar tápenme la cara, cierren un ojo, tápenme la cara, y luego ya que tengan la cara bien tapada, cambian de ojo y van a, caray, y se me destapa la cara. Ah, chido. Qué loco, ¿no? Y sin moverme. Bueno, eso se debe a que entre mi cara y cada uno de sus ojos hay un ángulo diferente. Entonces, el angulito que hay entre yo y sus dos ojos, ese sería el ángulo de paralaje. ¿Cómo aplicamos eso al asunto de las distancias? Bueno, si yo conozco ese ángulo y conozco la distancia
esta distancia y el ángulo, puedo conocer entonces la R, ¿no? Es otra vez lo mismo. Si conozco S y conozco θ, despejo la R. En el caso de la astronomía, ¿cómo lo aplicamos? Suponiendo que la Tierra está en dos puntos diferentes de observación, que esté aquí y que esté acá, o incluso puede ser más violento, que esté desde acá, ¿no? Si está desde aquí y hasta acá, sería la separación de la Tierra en 6 meses. Las estrellas más cercanas actuarían como el dedo, mientras que las estrellas más lejanas actuarían como mi cabeza. Es decir, no se mueve el fondo, pero la estrella cercana se ve que baila. Si yo en 6 meses, o en este caso en 3 meses, que es un cuarto de vuelta, en 3 meses veo una separación, veo que se movió y que una separación, entonces digo, hello, ese es la paralaje, ¿no? Entonces, cuando el ángulo es exactamente un segundo de arco, es decir, 180 grados, un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos, pues un segundo de esos, un ángulo de un segundo, si tengo un ángulo de un segundo, cuando veo la paralaje del radio de la Tierra, o sea, una unidad astronómica, esa distancia está amarrada, es constante, ¿no? Porque tengo constante esta distancia y constante el ángulo, pues va a ser constante la distancia, y esa distancia es el parsec. Viene de juntar las palabras paralaje, segundo, parallax, second, parsec. Ese no lo inventaron los griegos, segurísimo. Pero es equivalente a poquito más de 200.000 unidades astronómicas, lo que equivale a 3 por 10 a la 16 metros, o sea, 3.26 años luz. Por eso decía, no está relacionada con los años luz, nos mide cosas más o menos iguales, pero en astronomía, como no conocemos las distancias fácilmente, es mucho más fácil medir ángulos. Por eso la medición del ángulo de paralaje me da directamente la distancia. La pregunta sería ahora, ¿cómo estimo la distancia a estrellas un poquito más lejos que esto? Bueno, hay manera, también hay manera para eso, y eso es aprovechando una propiedad física que tiene el brillo de las estrellas, y es que conforme nos alejamos de un objeto brillante, el brillo cae como 1 entre r cuadrada, es decir, 1 con la distancia al cuadrado. Y entonces eso se puede aprovechar porque si un objeto, si yo conociera cuál es el brillo intrínseco de un objeto, cuánto debe brillar esto, y lo veo mucho más tenue, diría, hombre, aquí debe haber una distancia tal que el brillo se ha atenuado como 1 entre r cuadrada por esta razón. Y este método se le conoce como la candela estándar y nos permite llegar un poquito más lejos. ¿Ok? ¿Cómo es que conocemos eso? ¿Cómo vamos a saber cuál es el brillo intrínseco de una estrella? Bueno, aquí vamos a hacer trampa y vamos a usar una cosa que se llama espectroscopía. Vamos a descomponer la luz de las estrellas y vamos a ver cómo se distribuye esa luz. Eso vamos a ver que hay unas líneas negras en el arco iris bonito del Sol, que son las líneas de absorción, que tienen que ver con el gas que está en la atmósfera del Sol, que cuando pasa la radiación que viene del Sol en todos los colores, dependiendo de los átomos y iones que hay en la atmósfera, es la energía que le roba, y le va a robar colorcitos muy particulares, que tienen que ver con la energía que necesitan los electrones de esos átomos y iones para excitarse. Entonces te robo energía porque mi electrón lo necesita y te va a quedar un huequito ahí oscuro, ¿no? sin luz, o con la luz disminuida. Entonces eso es un espectro de absorción, y es muy interesante cómo los espectros son como las huellas digitales de los elementos químicos. Entonces por eso podemos saber que en el Sol hay calcio, que en el Sol hay hidrógeno, que en el Sol hay helio, etcétera, y cómo estos elementos están en las otras estrellas. Bueno, dependiendo de cómo son, qué líneas y cómo son las líneas, uno clasifica las estrellas. Aquí está
esas estrellas, ¿de qué color son? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué temperatura tienen? Porque el color de la estrella está relacionado con qué tan caliente es la estrella. ¿Sí? Un cuerpo más caliente tiene sus colores azules, un cuerpo menos caliente sus colores rojos. Y luego hay algunas características de las líneas espectrales, que si más anchas, que si más fuertes. O sea, es todo un chorro. Pero a lo que quiero llegar es que viendo el espectro, uno puede conocer la temperatura de la estrella. ¿Sí? Viendo el espectro, también uno puede determinar el tamaño de la estrella. Entonces, si yo pongo todas las estrellas en una gráfica, en donde tengo la luminosidad y la temperatura, bueno, en este caso la clase espectral y la magnitud absoluta, no se distribuyen a lo tonto, sino que lo hacen en ciertas regiones. Y entonces, esta se llama la secuencia principal porque la mayor parte de las estrellas están ahí. Y luego hay zonas de las gigantes, supergigantes, enanas, etc. Órale. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que si yo estudio el espectro de una estrella, puedo tener idea de su tamaño y por lo tanto puedo tener idea de su brillo. ¿Qué tanto debe estar brillando? Y entonces ya, si recuerdan, lo primero que les dije era el brillo de una estrella aparente va disminuyendo con la distancia. Si yo estoy seguro de cuál debe ser el brillo intrínseco, cuando yo observe la estrella bien débil, voy a poder relacionar esa debilidad con la distancia. Y estamos hablando de las estrellas, no de las bailarinas, sino precisamente de las que no bailan. Hay manera de calcular el tamaño a galaxias cercanas, y para eso usamos unas estrellas que se llaman variables cefeidas. Las variables cefeidas son estrellas grandotas, población 1, tipo espectral ZK, y tienen unos periodos de variación, o sea, variación del brillo, o sea, están haciendo esto, que va de 1 a 50 días, y unas amplitudes que van desde 0.1 hasta 2.5 magnitudes. La forma de la curva de luz de esa variación es muy regular, y lo más interesante es que se descubrió una relación entre el periodo, o sea, cuánto dura, y la magnitud de la amplitud. Y esa relación periodo luminosidad o periodo magnitud es la que nos ha permitido decir, entonces ya sé que entre más se tarde, su brillo debería ser tal. Si yo veo ese brillo atenuado, es por culpa de la distancia. Entonces lo más chido fue encontrar estas estrellas en otras galaxias cercanas, porque eso nos permite conocer la distancia hasta esas galaxias. Hay otras galaxias un poco más lejanas, ¿sí?, en donde lo que usamos son las supernovas tipo 1A. Esas supernovas, como provienen del producto de la evolución estelar de dos estrellas, se cree que, o se sabe con bastante precisión, cuál debería ser el brillo absoluto que deberían de tener ese evento de supernova. La supernova es una explosión de una estrella grande. Entonces se conoce el pico máximo. Entonces cuando yo vea una supernova en otra galaxia, pues digo yo, pues el brillo debería ser tal, y no lo veo así, lo veo atenuado, es culpa de la distancia, ¿no? Uno entre recordar. Y ahora sí, las galaxias lejanas, digo ya para terminar, pues ya nos echamos todas las distancias del universo. Las galaxias lejanas las medimos su distancia con el corrimiento al rojo, también conocido en inglés como redshift, ¿sí? Y fue Hubble a finales de los años 20 del siglo pasado, ya hace como 100 años de esto, descubrió que las líneas espectrales de las galaxias estaban desplazadas hacia el rojo por una cantidad proporcional a su distancia. ¿Por qué a su distancia? Porque suponía que las galaxias entre más débiles estaban más lejos. Estaba suponiendo lo mismo que hacemos con las estrellas. Y dijo, pues entre más lejos y más chiquita y más débil. Entonces vio, al sacar un espectro, que aparecía una línea espectral que debería estar en el ultravioleta, y la estaba viendo en el óptico. Y mientras más débil el objeto, más corrida hacia el rojo estaba esa línea.
Entonces dijo él, hizo una correlación entre ese corrimiento al rojo y la debilidad de las galaxias, ¿no?